Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Álvaro García de Observatorio Legal. Él es nuestro experto en temas electorales. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches, David, y una vez más complacido de que nos invites a poder comentar algunos proyectos de ley de interés de todo el público que nos sigue. No, gracias a ti por estar aquí hoy día. Vamos a analizar un proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Anderson Ramírez que modifica el literal I del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, primero, ¿qué dice el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones? Señala los impedimentos Ujú. para postular a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. Perdón. Y dice que las personas condenadas a pena privativa de libertad por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación de la libertad sexual no pueden postular aún cuando hayan sido rehabilitadas. O sea, aunque hayan cumplido sus condenas, quienes han cometido estos delitos no pueden postular a la presidencia ni a las vicepresidencias. Pero este proyecto de ley agrega los delitos de homicidio en las modalidades de homicidio simple, homicidio calificado, feminicidio y el delito de secuestro. O sea, si una persona ha sido sentenciada y ha cumplido su condena por los delitos de homicidio simple, homicidio calificado, feminicidio o secuestro, tampoco podría postular ni a la presidencia ni a ninguna de las vicepresidencias de la República. Entre los fundamentos que tiene este proyecto de ley destacan eh, que, según se señala, el derecho a la participación política no es absoluto, no es lo que dice el proyecto, pues es posible reglamentar impedimentos como la edad o el lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, para ser presidente de la República hay que tener más de 35 años, ser peruano de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y además, este artículo 107 ya tiene impedimentos que se proponen justamente modificar añadiendo nuevos delitos, ¿no? Pero la regla general es que estas personas pueden postular una vez cumplidas sus condenas. En este caso, aunque hayan cumplido sus condenas, no podrían postular. También se argumenta que en el caso de homicidio y secuestro, al tratarse de delitos muy graves que atentan contra derechos de primer orden como la vida y la libertad, tienen las penas más altas del Código Penal. Entonces, tienen que incluirse como delitos que impidan que una persona pueda postular a la presidencia. También se argumenta que quien ostente la máxima investidura del Estado y personifica a la nación debe ser un ciudadano probo, íntegro y de reputación idónea, o sea que nunca haya sido condenado por estos delitos. Ahora, a esta ley se le ha llamado la ley Antauro, ¿no? Porque, digamos, en la coyuntura está claro que esto impediría la postulación de Antauro Humala, quien fue condenado a 19 años de cárcel por homicidio, secuestro y otros delitos cometidos durante el Andahuaylazo. Y él efectivamente ya cumplió su condena y está en este momento en una gira por el sur, llenando plazas y anunciando que va a postular a la presidencia. Además, está inscribiendo dos partidos políticos. Entonces, esta ley claramente tiene nombre propio, aunque el congresista Anderson ha dicho que eso no es así, que no la hizo pensando en Antauro, pero bueno, está claro que él sería uno de los perjudicados si esto se aprueba, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Álvaro, por favor, sobre este proyecto de ley? Bueno, efectivamente, David, lo que tú planteas es cierto, ¿no? En resumen, yo añadiría una cosa más, que este proyecto no incluye a los congresistas como sí lo hace la ley 30.000, una ley que el año 2018 justamente estableció estos impedimentos para postular a cargos de vicepresidente, presidente y también de congresistas, ¿no? Estableciendo estas limitaciones respecto de delitos que ya estaban previstos desde esa época, ¿no? Que están vinculados sobre todo a delitos relacionados con delitos de corrupción o delitos contra la administración pública, ¿no? Y delitos graves, ¿no? Como el tema del terrorismo, la apología al terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, ¿no? La violación de libertad sexual. Entonces, en esta ley sí está prevista, ¿no? Que los congresistas también tienen los mismos impedimentos, ¿no? O los candidatos a congresistas tienen los mismos impedimentos, pero además hay que señalar que esta ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y debido a que no alcanzaron los votos, ¿no? Se quedó un poco en el aire, ¿no? O sea, de alguna manera se confirmó tácitamente, por decirlo de alguna manera, la validez y constitucionalidad de esta ley, pese a que ha tenido una serie de cuestionamientos que efectivamente podrían hacerse también respecto de este proyecto que ha propuesto el congresista Anders. Ahora, es claro que la situación política, desde el punto de vista formal, dogmático del derecho, ¿no?
Todos quisiéramos pues que efectivamente quienes van a ser autoridades elegidas, ¿no? Para el cargo de presidente, vicepresidente, congresistas, tengan pues las mejores trayectorias, ¿no? Los mejores niveles académicos, y claro, que no hayan cometido delitos, ¿no? Efectivamente, yo creo que el proyecto, en términos de fundamento, de alguna manera recoge mucho de aquello que la gente quiere, ¿no? Que efectivamente se consigan autoridades, ¿no? Que puedan tener ciertas características para ejercer el gobierno también con legitimidad, que es un poco lo que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen proyecto, aunque podría establecerse alguna serie de cuestionamientos desde el lado jurídico, ¿no? También, que seguramente el tribunal en su momento va a tener que resolver, si es que se ponen de acuerdo, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles son esos cuestionamientos, ¿no? Yo quisiera un poquito señalar algunos temas. El primero, tú lo has mencionado, que es probablemente una ley con nombre propio, ¿no? Y eso es algo que está prohibido por la Constitución. Esto podría llevar a cuestionamientos posteriores. Además que creo que el congresista, sin quererlo, ha sido quien le ha hecho una propaganda tremenda a este probable candidato, ¿no? Que está efectivamente recorriendo todas las plazas y ciudades en el sur del país, ¿no? Además con bastante aceptación por lo que se puede ver en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí habría que ver si es que efectivamente este proyecto no vaya a tener un efecto boomerang, ¿no? Podría Pero también, victimizarlo, además, ¿no? Él podría decir, ex, este proyecto de aquí es para bajarme de la contienda porque me tienen miedo, y este discurso que constantemente utiliza, Además, ¿no? además lo ha dicho, expresamente ha dicho y ha convocado, y varias veces ha convocado en diferentes ciudades del país, ¿no? Un llamado a los reservistas para cerrar el Congreso si es que se pretende aprobar este proyecto de ley que trata de impedir o impediría su postulación a la presidencia de la República. ¿No? Pero, como digo, hay algunos cuestionamientos que podrían hacerse desde el lado jurídico, ¿no? Este proyecto de ley, como esta ley que finalmente, sobre la que no se pronunció el Tribunal Constitucional, limita una serie de derechos, ¿no? Una serie de derechos entre los que se encuentra uno que está establecido también en la Constitución, que es el derecho a la resocialización, ¿no? Entonces, la idea de este principio derecho que está en la Constitución es que las personas que hayan cometido delitos, ¿no? Una vez que hayan cumplido con su pena, sean rehabilitados, ¿no? ¿Qué significa ser rehabilitado? Significa recuperar la condición de ciudadano con todos los derechos plenos que pueda tener otros ciudadanos que no cometieron delitos, ¿no? Y para ello se sigue un procedimiento formal en el que el Poder Judicial le da una resolución donde le dice, tú estás rehabilitado, ya cumpliste con tu pena, ya pagaste la reparación civil que debiste pagar por el daño ocasionado, por las consecuencias que ha generado la comisión del delito, ¿no? Y se supone que ahí la persona que ha cometido delitos puede reincorporarse, ¿no? Luego de haber sido rehabilitada, Pero reeducada, ¿no? además, Integrarse a la sociedad de ese una es manera uno, plena, ¿no? es una de las funciones de la pena, ¿no? O sea, la pena de Exactamente, cárcel no es solamente un castigo, sino tiene la función resociabilizadora. Que eso se cumple en la realidad es otra cosa, pero por lo menos así se fundamenta el hecho de enviar a las personas a la cárcel. No solamente están castigadas por lo que hicieron, sino para que se rehabiliten de alguna manera. Entonces, cuando se han rehabilitado, deberían recuperar todos sus derechos, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, eso es un tema que está ahí pendiente. Finalmente, como digo, el Tribunal Constitucional tendrá que merituar esto, porque además se trata de derechos fundamentales, ¿no? Que tienen que leerse o interpretarse conforme a tratados internacionales también, ¿no? Que si bien establecen en alguna forma, ¿no? La exclusión, como digo, la diferenciación de requisitos para poder postular, está este derecho que podría ser cuestionado, que definitivamente cuando se aprobó la ley 30.117, que es la que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, estuvo presente en el debate jurídico, ¿no? Finalmente el TC no se pronunció, ¿no? Entonces, seguramente en su oportunidad, el tribunal tendría que hacer esto que se llama un test de ponderación, ¿no? Un test de proporcionalidad en el que se ponderan los derechos. Por un lado, los derechos que están en juego, ¿no? Son aquellos de la sociedad, que también lo menciona el proyecto, y los derechos individuales de las personas que finalmente tienen esta iniciativa de participar, ¿no? En política, porque también es un derecho ser elegido, ¿no? En esa forma de participación, y eso es un derecho fundamental. De manera que estos podrían ser de alguna manera los cuestionamientos, ¿no? Que se puedan hacer desde el punto de vista jurídico este proyecto de ley. Ahora, yo creo que
más allá del tema jurídico, y creo que también es importante verlo, te decía que había que felicitar al congresista Anderson, pues porque es el mejor propagandista de Antauro Humala. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué significa esto? Significa que no se puede hacer que las normas solucionen todo, ¿no? Otra vez creo que estamos frente a una muestra de que el sistema político y el sistema de partidos en concreto que ha monopolizado la representación política y que está, ¿no? Anclada en el Congreso, trata de solucionar el proceso de crisis política con normas restrictivas, ¿no? Entonces, debemos recordar qué cosa pasó con el MODEF. El Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, estos partidos de terroristas simplemente no pueden participar en el sistema democrático. Bueno, todos sus integrantes comenzaron a armar movimientos regionales y locales y participaron en las elecciones. O sea, el tema es que este proyecto de ley, como en esa ocasión, lo que puede ocasionar es que se excluya a un gran sector, ¿no? De población que está representada en una persona que lamentablemente pues, no cumple con los requisitos, ¿no? Establecidos por la dogmática democrática o del Estado de Derecho, pero que tiene un nivel de representación. ¿Y esto qué cosa implica? Que si tú excluyes a un sector importante del proceso político en el que justamente debe haber diálogo y sobre todo debate, porque es en el debate en donde se pueden medir la solidez o no de las propuestas políticas, de las ideas, de los programas, ¿no? Tú los excluyes, ¿qué sucede? Bueno, el candidato que es excluido, el representante que es excluido, se va ante la población y comienza a crear una narrativa ante la población sin que nadie filtre, sin que no exista esa lucha de carácter político, programático, de parte de quienes tienen también otras alternativas, ¿no? Entonces, el asunto es que si tú cierras el sistema de partidos, ¿no? O excluyes a estos actores fundamentales, porque eh, da la casualidad que probablemente este señor tenga más apoyo político y más apoyo de legitimidad que el mismo Congreso que pretende imponerle una norma restrictiva, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí. Entonces, yo creo que desde el lado político, no es bueno que el Congreso trate de solucionar esto solamente excluyendo, ¿no? Hay un proceso político que implica diálogo, que implica obviamente concesiones, pero también saberse escuchar. El Perú necesita grandes reformas, no solamente porque lo dijo Cerrón o porque lo dice Castillo, ¿no? Porque lo dicen los partidos de extrema izquierda. El tema es que sí ha habido problemas en la gestión pública, ha habido problemas en la ejecución de políticas públicas y el Estado necesita cambiar y reformarse. ¿No? Hay instituciones que necesitan cambiarse, independientemente de lo que digan los partidos políticos, porque la medición acá es que si alguna institución no sirve para poder resolver problemas sociales, ¿no? Problemas públicos, entonces tiene que cambiarse. Entonces, pero excluyendo, ¿no? Y poniendo normas restrictivas que además podrían ser cuestionadas e invalidadas a nivel jurídico en el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que vamos a conseguir es que haya exclusión de grandes sectores de la población que se van a ver excluidos y van a optar por, yo diría, tendencias incluso autoritarias, ¿no? Porque si yo no voy a debatir y nadie me quiere escuchar, yo me voy a la plaza y convenzo a mi gente de que lo que yo digo es la única verdad, ¿no? Y que todo lo que yo propongo, por más que no tenga ninguna solidez, ni académica, ni técnica, ¿no? Pueda crearse una narrativa que le dé legitimidad a este tipo de opciones. Entonces, creo que si está bien por un lado en el tema jurídico, claro, existe la buena intención y esos buenos deseos, ¿no? No debemos limitarnos a eso, ¿no? Debe existir esa otra posibilidad de que yo no crea o no haga que con estas normas haga del ciudadano, que es quien tiene que elegir a las autoridades, ¿no? Sea un minusválido, ¿no? O sea, yo creo que hay otros medios, ¿no? Y por eso decía que probablemente cuando el Tribunal Constitucional haga el test, ¿no? De proporcionalidad, que es un instrumento, una técnica legal para ponderar derechos, podemos darnos cuenta de que esta propuesta no es la única solución para poder solucionar el problema, ¿no? Que enfrentamos como crisis de partidos, como crisis de sistema. Entonces, creo que habría que ver estos dos lados, ¿no? El jurídico y el político, para poder enriquecer esta propuesta, ¿no? Y probablemente generar algunos mecanismos adicionales que puedan permitir que no solamente se excluya, ¿no? Porque si no,
si yo excluyo esta vez, voy a meter todo el código penal ahí, ¿no? Cuando aparezcan candidatos de diferentes características o que hayan cometido diferentes delitos, ¿no? Pero eso no va a solucionar el problema. Yo me acuerdo que en las elecciones, hace 2 elecciones, había un montón de candidatos a alcaldes y a gobernadores regionales que tenían procesos, habían sido acusados, probablemente condenados y sin embargo ganaron elecciones, ¿no? Entonces, no es el lado penal el que va a solucionar, ¿no?, el proceso político. Hay que poner ojo a este tema y yo creo que si bien hay una buena intención, también hay que ver las consecuencias que este proyecto o la aprobación de este tipo de medidas puede tener en la totalidad del sistema político. Ujú. No creo que sea bueno excluir para justamente darle legitimidad al Estado democrático de derecho. Claro, Es, como señalas, el remedio o el supuesto remedio que se plantea podría ser peor que la enfermedad, considerando además que no es el primer proyecto de ley en ese sentido. Hay otro más que propone que partidos que tengan, digamos, en su acta fundacional alguna declaración antidemocrática, no se les permita la inscripción. También pensado en el señor Antauro el señor Humala, Tau, claro, que hace declaraciones antidemocráticas bastante seguido, ¿no? Entonces están tratando de impedir que postule, pero eso, como bien señalas tú, podría victimizarlo y él usar esta narrativa de que me quieren impedir que postule porque yo soy el que dice la verdad, ¿no? claro. Y está movilizando gente ya con ese discurso. Ha propuesto venir a cerrar el Congreso en enero, traer creo que 500.000 reservistas de todo el Perú. No sabemos si eso va a ser posible, pero él lo tiene entre sus planes y este tipo de propuestas más bien lo ayudan a desarrollar esta idea que está diseminando por todas las plazas por donde va. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con estos dos proyectos, pues que se han presentado y que tienen nombre propio claramente, aunque sus autores lo nieguen, para evitar justamente que no sean aprobados, ¿no? Vamos a ver qué sucede en el debate al interior del Congreso y en qué terminan. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios de esta noche y gracias a todos y todas los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias a ti, David. Buenas noches.